Genial. Siguiente tema de álgebra, jóvenes. Entonces nos toca factorización, la segunda parte. Muy bien. A ver, jóvenes, en esta oportunidad vamos a ver el método del aspa simple, el aspa doble especial y también el método de divisores binómicos. Y vamos a recordarnos con dos ejemplitos de cada uno de las técnicas que corresponden, ¿de acuerdo? A ver, veamos. Aspa simple. ¿Cómo reconozco, profesor, cuándo voy a aplicar aspa simple? Voy a reconocer cuando le den tres términos, ya sea en la primera forma general o la segunda fórmula general. ¿Eso qué significa? Para aplicar aspa simple, ¿qué significa? Me deben de dar tres términos y se ejecuta un aspa. Tres términos y se ejecuta un aspa. Muy bien. Primer ejemplo. P de x es igual a x al cuadrado más 10x más 21. ¿Qué hacemos? Por favor, nosotros acá vamos a descomponer el x cuadrado en xx y el 21 en más 7 por más 3. Haciendo el aspa multiplicando 3x más 7x, 10x, me debe dar el término central. Si eso cumple, simplemente a continuación se escriben los factores de manera horizontal. Escribimos x más 7 por x más 3, ¿cierto? Muy bien. O x más 3 por x más 7. El orden de los factores no altera el producto. Muy bien. B. Segundo ejemplo. F de x es igual a 3x cuadrado menos 4x menos 15. También descomponemos, ¿no? El 3x cuadrado descomponemos en 3x por x y el menos 15 en más 3 por más 5 por menos 3. Más 5 por menos 3 me da menos 15. Multipliquemos en aspa. Tendríamos aquí menos 9x más 5x me da menos 4x, que es el término central. ¿Correcto? Eso significa que voy a escribir ahora sí en horizontal. Primer factor, 3x más 5, multiplicado por x menos 3. Muy bien, entonces con estos dos ejemplitos ya nos hemos recordado lo que es el aspa simple. Vamos al siguiente. Aspa doble. Para reconocer el aspa doble, profesor, 6 términos y 3 aspas. ¿Eso qué significa? Que debe de tener esta forma, ¿de acuerdo? Sí, toda esa forma es la forma general para poder aplicar el método de aspa doble. Muy bien, veamos un primer ejemplo. Tenemos el 3x cuadrado más 10xy más 8y cuadrado más 14x más 22y más 15. Muy bien, ¿qué es lo que se hace? Descomponemos los extremos. El 3x cuadrado descomponemos en 3x por x. Muy bien. El 8y cuadrado descomponemos en más 4y por más 2y. Y el más 15 lo descomponemos por más 5 y más 3. Muy bien. Hacemos un pequeño aspa por acá, como un aspa simple, ¿no? ¿Sí? Tendríamos 3 por 2, 6xy más 4xy nos ejecuta o nos da un valor de 10xy. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Muy bien. Luego tengo 4y por más 3y. Acá tendríamos 12y. 5 por 2i sería 10i, 12 más 10, 22i. Hasta ahí estamos bien. A continuación, jóvenes, el tercer aspa que nos debe de generar es el siguiente. Los extremos. Este extremo multiplicado con este extremo, ¿cuánto es, jóvenes? Esos dos extremos nos genera 9x. Luego, esta x por este 5, ¿cuánto hay aquí? Aquí hay 5x como extremos. 5x más 9x nos genera los 14x. Muy bien, el término que faltaba. Entonces cumplen los tres aspas, ¿no? Por lo tanto, como cumplen los dos del medio, más el extremo cumple también, entonces escribimos los factores en manera horizontal. 3x más 4y más 5, que está por x más 2y más 3. Muy bien. De la misma manera, en el siguiente ejemplo. ¿Qué decimos? F de x es igual a 6x cuarto menos 5x cuadrado y más y cuadrado más 17x cuadrado menos 6y más 5. Entonces, empecemos. Lo descomponemos en 3x cuadrado por 2x cuadrado. Muy bien. El más y cuadrado lo descomponemos en menos y por menos y. Sí se puede, porque menos por menos es más. El más 5 en más 1 por más 5. Muy bien. A ver, por este lado. Menos 3x cuadrado y menos 2x cuadrado y menos 5x cuadrado y. Sí cumple. Por acá, menos y, menos 5y, menos 6y. Sí cumple. Vamos con el extremo. 3x cuadrado por 5 sería 15x cuadrado. Aquí, 2x cuadrado por 1, 2x cuadrado. Estos 15x cuadrado más 2x cuadrado, 17x cuadrado. Entonces, sí cumplen. A continuación, escribimos en horizontal. Sería 3x cuadrado menos y más 1, ¿sí? Por 2x cuadrado menos y más 5. 2x cuadrado menos y más 5. Muy bien, jóvenes. Entonces, espero que con estos ejercicios se vayan entendiendo ya estos dos primeros métodos.
Muy bien, jóvenes. Ahora veamos el aspa doble especial. Muy bien, esa técnica. En esa técnica necesito 5 términos para realizar ¿cuántas aspas? 2 aspas, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, esta es la forma general, ¿no? La forma, ¿no? Acá no hay fórmula, acá son técnicas, ¿no? Acá no hay fórmula. Muy bien. Entonces, P de x es igual a 5x cuarta más 22x al cubo más 21x cuadrado más 16x más 6. ¿Qué es lo que se hace? Se descompone en los extremos. El 5x cuarta descomponemos en 5x cuadrado y x cuadrado, ¿de acuerdo? El 6 descomponemos en 3 por 2. Muy bien. Todavía estos dos factores, ¿de acuerdo? Estos dos factores todavía no existen. Mira, a ver. Descomponemos estos dos y descomponemos estos dos. A ver, hacemos un aspa. Haz un aspa grande. A ver, ¿qué tendríamos? Tendríamos 3, ¿no? 3 por x cuadrado, hasta ahí tendría 3x cuadrado. 5x cuadrado por 2, hasta aquí tendríamos ¿cuánto? 10x cuadrado. Entonces, 10x cuadrado más estos 3x cuadrado, ¿cuánto forma? 3x cuadrado. Acá está. 3x cuadrado. Profe, pero el término central, ¿sí? Vale 21x cuadrado. ¿Cuánto falta? Ah, ya, profe, a ver. Si yo he acumulado un total de 13 y el término en realidad del centro vale 21, ¿cuánto me falta? Me faltará 8. Me faltará 8x al cuadrado. Y justamente ese término que falta, él es el que se descompone, jóvenes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Descomponemos, ¿no? En 4 por 2 o 2 por 4. Entonces, haciendo un pequeño análisis, vamos a descomponer 2x por 4x. Los dos en su forma positiva. A ver, vamos a ver si cumple. Si está mal descompuesto, hacemos una inversión o buscamos otra manera. Muy bien, a ver, vamos a ver si cumple. 5 por 4, 20x al cubo. 2 por 1, 2, 2x al cubo. 20x cubo más 2x cubo, 22x cubo. Si cumple. Vamos por acá. 2 por 2, 4x. 3 por 4, 12. 4 más 12, 16x. Si cumple, profesor. Muy bien. Entonces, como vemos que ya cumplen los dos aspas, aquí no se genera un aspa grande, ¿eh? Simplemente el aspa mayor simplemente sirve para buscar cuál es el término que falta. Ah, ya. Muy bien, ahora sí, escribimos de manera horizontal. 5x cuadrado más 2x más 3, ¿sí? Y el otro sería x al cuadrado más 4x más 2. Muy bien. Siempre tenemos que verificar si cada factor que ya se ha generado se puede hacer un aspa simple, ¿no? De todas maneras. Muy bien. B. 10x a la cuarta menos 3x al cubo más 8x cuadrado menos 8x más 3. Descomponemos los extremos, ¿no? Muy bien. Descomponemos los extremos, ¿cómo sería? 10x cuarta en 5x cuadrado y 2x cuadrado. El 3 en 3 por 1, más por más. Muy bien. A ver, haciendo un aspa grande, ¿qué tendríamos? Tendríamos, a ver acá, 6x cuadrado y aquí habría 5x cuadrado. Tengo un total de 11x cuadrado. Muy bien. Acá tienes un total de 11x cuadrado. Pero el número en realidad, ¿cuánto vale? 8x cuadrado. Entonces, ¿qué significa? Entonces, ¿cuánto me falta? No, profe, me he pasado. De 11x cuadrado para llegar a 8, no tengo que aumentarle, tengo que quitarle. Muy bien. Le vamos a quitar 3x al cuadrado. Le quitamos 3x cuadrado. Muy bien. Y ese menos 3x cuadrado es lo que tenemos que descomponer. Muy bien. A ver, descomponemos. ¿Cómo sería si descomponemos? A ver, ponemos un x por menos 3x. A ver, ¿no? Más x acá. Más por menos, menos. 3x por x, 3x cuadrado. Está bien. Ahora vamos a verificar si cumple o no cumple con nuestro aspa. Hasta aquí tendríamos menos 15x cubo más 2x cubo es menos 3x cubo. Estamos bien. Aquí tendríamos menos 9x más 1x menos 8x. Profe, sí cumple. Muy bien. Entonces, como ya vemos que cumple, por lo tanto, vamos a escribirlo en manera horizontal. Muy bien. 5x cuadrado más x más 3 multiplicado por 2x cuadrado menos 3x más 1. Verificamos si alguno de ellos se puede hacer un aspa simple, verificamos si no se puede, ¿no? Por eso quedaría ahí nomás. Muy bien, jóvenes, espero que se haya entendido este método que es el aspa doble especial. Muy bien, chicos, veamos ahora el cuarto método, divisores binómicos. Muy bien. En divisores binómicos, ¿de acuerdo? Profesor, acá hay una formulita, sí.
Cuando realice el ejemplo, vamos a saber cómo se puede usar esa fórmula. Entonces dice, posibles ceros es igual a más menos divisores del término independiente entre los divisores del coeficiente principal. Eso vamos a ver ahorita. A ver, veamos. Me dice factorizar p de x 6x al cubo más 11x cuadrado más 6x más 1. ¿Cómo factorizamos? Posibles ceros. Posibles ceros. A ver, término independiente. ¿Quiénes son los divisores de 1? Los divisores de 1 simplemente es 1. Ah, ya. Dividido entre los divisores del coeficiente principal. Él es el coeficiente principal. Él es el coeficiente principal. Muy bien, el coeficiente principal es el coeficiente que le acompaña al mayor grado del mayor exponente de la variable, ¿no? Muy bien. ¿Quiénes son los divisores de 6? ¿Quiénes dividen exactamente el 6? El 1, el 2, el 3 y el 6. Ahora vamos a repartir 1 entre 1, 1 en su más menos. 1 entre 2, 1 medio en su forma más menos. 1 entre 3, 1 tercio en su forma más menos. 1 entre 6, 1 sexto en su forma más menos. Ahora, a continuación lo que vamos a hacer es, vamos a tabular, vamos a buscar el valor numérico de cada uno de estos posibles valores que nos ha salido. Ejemplo, miren, aquí me sale más 1 y menos 1. Para x1 lo reemplazo. Si para x1 al reemplazar todo el polinomio se hace 0, entonces él es un posible 0. Él es un número importante. Profesor, si a x le doy menos 1 medio, si yo lo reemplazo para menos 1 medio y no sale 0, entonces es un número que no nos importa. Entonces buscamos para 1 medio, para menos 1 medio, lo reemplazamos para 1 tercio. Profe, tengo que reemplazar 1 por 1. Lamentablemente en esta técnica no es necesario tal vez reemplazar 1 por 1, pero sí basta que consigas solo uno de ellos, uno de estos 8 valores, porque acá hay 2, 2, 2, 2. De los 8 valores, basta que uno encuentres y lo reemplazas y haces 0, suficiente con él para que puedas ya avanzar en la factorización. Veamos. Vamos a escoger el número menos 1. Para x menos 1. A ver, menos 1 al cubo es menos 1 por 6 es menos 6. Menos 1 al cuadrado es 1 por 11, sería 11. 11 menos 6 tendríamos 5. Menos 1 por 6 es menos 6. Menos 6 más el 5 sería menos 1. Más este 1, 0. Entonces, ¿qué significa? Que para el valor de x menos 1, al evaluarlo en el polinomio, hemos encontrado que el polinomio se hace 0, se anula. Muy bien, entonces, inmediatamente, ¿qué es lo que paso a hacer? Pasamos a hacer Ruffini. Préstame atención. El 6 cogemos, el 11 también, el 6 también, y el 1 por acá, ¿no? Listo. ¿Para qué valor, profesor? Para menos 1. Colócale el menos 1 ahí. Empieza a hacer Ruffini. El 6 baja, 6 por menos 1 menos 6, sumamos a 5, 5 por menos 1 menos 5, sumamos 1, 1 por menos 1 menos 1, y menos 1 más 1, 0. Ojo, tiene que salir siempre en la división por Ruffini, siempre tiene que salir 0. Si no sale 0, es porque tu posible 0 entonces está mal, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, simplemente escribimos. Si aquí el menos 1 es porque un factor es más 1, le vamos a cambiar el signo siempre. Si es menos 1, aquí debe ser más 1, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, un factor sería x más 1. ¿Y quién es el otro factor? El cociente de la división por Ruffini. Por 1 por x cuadrado. 6x cuadrado más 5x más 1. 6x cuadrado más 5x más 1. Muy bien. Entonces, hasta ahí tendríamos dos factores. Pero, profe, ¿sabe qué? En el segundo factor veo que sí se puede hacer un aspa simple. Muy bien. Hacemos un aspa simple, entonces. 3x por 2x y 1 por 1. Hacemos el aspa simple. ¿Cumple o no cumple? Profe, sí cumple. Muy bien. Una vez que cumple, entonces nuevamente escribimos en horizontal. Digo, x más 1 como primer factor. Ahora 3x más 1. Y el otro 2x más 1. Entonces, este polinomio ha sido factorizado en 3 factores primos. Muy bien, chicos. Veamos el siguiente ejemplo para poder factorizarlo con el mismo método. ¿De acuerdo? Muy bien, tenemos f de x que es x al cubo más 6x cuadrado más 15x más 4. Profe, ¿cómo se factoriza? Aspa doble, simple, doble especial, no se puede. Muy bien. Entonces, buscamos los PC, ¿qué cosas son? Los posibles ceros. ¿Y los posibles ceros cómo se calcula? Con los divisores del término independiente divididos entre los divisores del coeficiente principal. A ver, ¿quién es el término independiente? El término independiente, jóvenes, es el 14. ¿Y quiénes son los divisores de 14? El divisor de 14 viene a ser el 1, el 2, el 7 y el propio 14. Divididos entre los divisores del coeficiente principal. El coeficiente principal, por lo que tú ves aquí, ¿quién es? El 1. Entonces, el único divisor del 1 es el propio 1, ¿cierto? Ahora hacemos la distribución. 1 entre 1, 1 en su forma más menos.
2 entre 1, 2 en su forma más menos, 7 entre 1, 7 en su forma más menos y 14 entre 1, 14 en su forma más menos. ¿Cuántos posibles ceros tenemos, jóvenes? Tenemos 8 posibilidades. Ahora, escogemos para más 7, lo reemplazamos, no sale 0, entonces no nos importa. Profe, para 1, a ver, reemplazamos, no sale. Profe, para menos 1, para menos 1 reemplazamos, tampoco. Pero si eliges menos 2, para menos 2 reemplazamos y el polinomio se anula, todo se hace 0. Entonces, si para x menos 2 se hace 0, entonces L es un número muy importante. ¿Qué pasamos a hacer? Ruffini. El 1, el 6, el 15 y el 14 como coeficientes. Hacemos la línea de Ruffini y para x menos 2. Empezamos. El 1 va a caer, 1 por menos 2 en la suma es 4, 4 por menos 2 es 8, en la suma sería 7, y 7 por menos 2 es 14, que en la suma va a ser 0. Recuerda que en Ruffini siempre te tiene que darte 0, porque si no da 0, entonces tu posible 0 escogido está mal ubicado, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces inmediatamente el polinomio ya queda factorizado. P de x aquí va a ser igual. Recuerda que él se cambia de signo. Sería x más 2 multiplicado por todo el cociente. Por 1, por x cuadrado. Sería 1x cuadrado más 4x más 7. Profe, aquí le buscamos aspa simple. Le buscas, si es que se puede dar, no hay ningún problema. Pero si no se puede, simplemente quedaría así como está. Y él se llamaría un factor primo cuadrado. Muy bien, jóvenes, espero que con estos dos ejercicios ya se hayan recordado lo que es el tema divisores binómicos. Muy bien, chicos, vamos a continuar con los problemas de la práctica. Problema número 1, ¿qué me dicen? Indique un factor primo, luego que factoricemos, ¿no? Muy bien. A ver, veamos aquí, jóvenes, tenemos ¿cuántos términos? A ver, tengo 1, 2, 3 términos, profe. Con 3 términos, ¿qué método usamos? Aspa simple, ¿cierto? Muy bien. Profe, apliquemos aspa simple, ¿correcto? Entonces, generamos x. Muy bien. El 5 descomponemos en 5 por 1. A ver, 5 por 1, 5. Y el x cuadrado se descompone x por x. Muy bien. Ahora, signos. Le ponemos más por más. A ver, signos. A ver, más por más es más, ¿correcto? 1 por 5, 5. Muy bien. Ahora, tenemos que verificar que el método dice que de manera cruzada o en aspa debe dar el término central. A ver, si yo multiplico más 5 por x, tendría más 5x, ¿cierto? Y si yo multiplico más 1 por x, tendría más 1x. Sumando, más 5x más 1x sería más 6x. ¿Genera o no genera el término central? Más 6x. Sí, profesor, sí cumple con el más 6x. Muy bien, como ya vemos que está cumpliendo el aspa simple, a continuación vamos a escribir los factores primos de manera horizontal. Escribimos entonces x más 5, muy bien, x más 5, ¿por quién? Por x más 1. Repito, x más 5 multiplicado por x más 1. Listo, y ahí están los dos factores primos. Muy bien, en el problema dice, indique un factor primo. Entonces, tú puedes dar como respuesta x más 5, que sería una respuesta correcta, o caso contrario, puedes dar como respuesta x más 1, porque ambos son factores primos. Jóvenes, pasemos al problema número 3. ¿Qué dice? Indique el término independiente de un factor primo. Tenemos a cuadrado menos 8a más 15. Muy bien. Profe, ¿cuántos términos tiene? Tiene 3 términos. Si tiene 3 términos, inmediatamente se nos viene a la mente aplicar el método del aspa simple, ¿cierto? Muy bien. Entonces, a cuadrado es a por a. Muy bien. Y el 15, profesor, el 15 viene a ser 15 por 1. Ya, está bien, puede ser, claro. A ver, multiplica en aspa. 15 por a es 15a. 1 por 15, perdón, 1 por a es a. Repito, 15 por a, 15a. 1 por a es un a. Aquí tenemos 15a más una vez a, 15a más una vez a, 16a. Pero en el centro tenemos 16a. No, profe, muy bien. Eso significa que estamos descomponiendo mal. Muy bien. Entonces, otra opción, ¿cómo sería? 3 por 5. A ver, 3 por 5. Profe, los signos, más por más. Ya, muy bien. Más por más me da más. Muy bien. 5 por 3, 15. A ver, aspa. ¿Cuánto tenemos ahí?
Por ahí tenemos 3a. Por aquí, ¿cuánto tenemos? 5a. Entonces, 3a más 5a, ¿cuánto viene a ser 3a más 5a? 3a más 5a es 8a positivo. Profesor, ¿genera 8a positivo? No, ten cuidado. Aquí yo veo menos 8a, mientras que aquí la suma es 8a positivo. Entonces, casi, profesor, casi, muy bien. ¿Sabes cuál es lo interesante para este problema? Es que vamos a colocar negativo. Menos, menos. Mira, menos por menos, más. Si cumple, estamos bien, también descompuesto. 5 por 3, 15, correcto. A ver, empecemos. Menos 3a. Muy bien, para acá ya. Menos 3a. Por aquí, ¿cuánto tenemos? Menos 5a. Tengo menos 3a menos 5a. ¿Y cuánto es menos 3a menos 5a? ¿No viene a ser menos 8a? Y justamente está menos 8a. Entonces, ahora sí cumple. Entonces, la estrategia para este problema era que positivo 15 se puede descomponer en menos 5 por menos 3, ¿cierto? Para que menos 3 menos 5a te genere menos 8a. Como ya está, muchachos, ahora sí está correctamente y cumple con el aspa, escribimos de manera horizontal, ¿cierto? Entonces, a menos 3 multiplicado por a menos 5. ¿Cuántos factores primos? 2 factores primos. Muy bien. Ahora, pero en ese problema me dice, indique el término independiente de un factor primo. Muy bien. A ver, veamos. Una vez factorizado, este problema o esta expresión tiene 2 factores primos. Del primer factor primo, préstame atención, ¿quién es el primer factor primo? El primer factor primo se llama a menos 3. A menos 3 es el primer factor primo. Pero también notamos que menos 3, solamente menos 3 viene a ser el término independiente de ese primer factor primo. Vamos al segundo factor primo. El segundo factor primo se llama menos 5. A menos 5. Y el segundo factor primo que se llama a menos 5, de ese a menos 5, ¿quién es su término independiente? Menos 5. Entonces, ¿quién sería el término independiente del primer factor primo? Menos 3. Término independiente del otro factor primo, menos 5. Entonces, si a mí me dicen dar como respuesta el término independiente de un factor primo, entonces la respuesta puede ser menos 3 o si no, también puede ser menos 5, porque ambos vienen a ser los términos independientes, pero de distintos factores primos, ¿no? Muy bien. Problema número 5, chicos. ¿Qué dicen? Calcule la suma de los factores primos. Muy bien. Tenemos acá ¿cuánto? Tenemos 2x cuadrado más 3x más 15. Empecemos a factorizar. A ver, veamos, chicos. El 2x cuadrado lo vamos a descomponer como 2x por 2x. 2x por x, 2x cuadrado. El 15 lo vamos a descomponer 3 por 5. 3 por 5. Más por más. Muy bien. ¿Qué tenemos? A ver, más por más da más. 5 por 3 es 15. A ver, veamos. Multiplica. 2x por 5. 2x por 5. 2 por 5 sería 10x. Aquí tendríamos 10x. Y por acá, ¿cuánto tienes? 3 por x, 3x. A ese 10x le aumentas 3x. ¿Cuánto tienes? 13x. ¿Cumple o no? Sí, profe, cumple. Muy bien. Entonces, hemos descompuesto correctamente. Empecemos a hacer el aspa simple. Ahora sí. Una vez desarrollado el aspa simple, escribimos horizontalmente. ¿Qué tenemos? 2x más 3. Ahí está. Multiplicado, paréntesis, paréntesis, ¿por quién? Por x más 5. Entonces, 2x más 3 por x más 5. Muy bien. Así tenemos ya factorizado. Y recuerda que cada uno de ellos viene a ser un factor primo. Ahora, en el problema me dicen calcular la suma de los factores primos. Eso significa que voy a sumar. ¿Quién es el primer factor primo? 2x más 3. Ahí está. Él es el primer factor primo. Y el problema, para dar como respuesta, me pide súmalo, por favor, con el segundo factor primo. ¿Quién es el segundo factor primo? X más 5. Y sumando 2x más x, 3x. 3 más 5, 8. Respuesta, 3x más 8. La suma de los dos factores primos sería 3x
más 8, chicos, así de sencillo. Muy bien, jóvenes, problema número 7. ¿Qué dicen? Factoricen, ya vamos a factorizar, e indique la suma de coeficientes de un factor primo. Muy bien, a ver, veamos. Veamos, factoricemos, jóvenes. Cuidado, es 2x a la cuarta. Factoricemos como 2x cuadrado y otra vez x cuadrado. X cuadrado por x cuadrado es x cuarta. Aquí hay un 1, ¿no? 1 por 2, 2. Muy bien. Este 3 es más 3 por más 1. Muy bien. A ver. Más por más es más y 1 por 3 es 3. Empecemos. 2x cuadrado por 1 sería 2x cuadrado. 3 por x cuadrado tendríamos 3x cuadrado. Tendríamos 2x cuadrado más 3 veces x cuadrado. Generamos un total de 5x cuadrado. Entonces sí cumple. ¿Cierto, jóvenes? Sí cumple. Entonces, una vez que cumple, ¿cómo se escribe? De manera horizontal. 2x cuadrado más 3 será el primer factor primo. Paréntesis, paréntesis, x al cuadrado más 1. Muy bien. Ahora, me está pidiendo la suma de coeficientes. Si yo me concentro en el primer factor primo, que es el primer paréntesis, tenemos coeficiente 2 y coeficiente 3. Positivo. Y me pide la suma de coeficientes. Entonces sumemos 2 más 3. Teniendo como resultado 5. ¿De acuerdo? Ahora, pero ¿qué pasaría si yo calculo la suma de coeficientes del otro factor primo? Aquí, no te olvides que aquí hay un 1 y acá hay otro 1. Sumemos coeficiente por aquí 1, coeficiente por aquí 1. 1 más 1, 2. Muy bien. Entonces, tenemos 2 como coeficientes. Así de sencillo, jóvenes. ¿Qué significa? Me ha generado dos factores primos. En el primer factor primo, la suma de coeficientes sale 5. Y en el segundo factor primo, su suma de coeficientes sale 2. Si a mí me dice cuánto es la suma de coeficientes, tu respuesta puede ser 5, como también puede ser 2, para los distintos factores primos. ¿Por jóvenes? Bien. Pasemos ahora, chicos, al problema número 9. ¿Qué me dice? Indique la suma de factores primos. Muy bien. Jóvenes, ¿cuántos términos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 factores primos. Si tenemos 6 factores primos, profesor, ¿qué aplicamos? Aspa doble, ¿cierto? Aspa doble. Empecemos a descomponer, a ver. El 2x cuadrado descomponemos como 2x y x. ¿Estamos bien? El 3y cuadrado descomponemos como 3y por y. Y este 1 lo descomponemos en más 1 por más 1. Y aquí también más por más. A ver, vamos a ver si cumple. Veamos, jóvenes. 2x por y tendríamos 2xy. ¿Ya? Vamos por acá. 3y por x sería 3xy. 3xy más 2xy hay un total de 5xy. Profesor, hasta el momento sí va cumpliendo. Muy bien. Vamos por acá. 3y por más 1, más por más es más. 3y por 1, 3y. Hasta el momento tendríamos 3y. Digamos, más por más es más y y por 1y. Sería un y. Repito, acá tenemos 3y, la multiplicación es 3y y acá hay un y. 3y más un y, 4y. Sí cumple, profe. Sí cumple. Muy bien. Ahora falta verificar el aspa más grande, ¿no? Muy bien, a ver. En aspa grande, 2x por 1, vamos con 2x. X por 1 más x. 2x más x engloba un total de ¿cuánto? 3x. Y justamente está el 3x, ¿ves? Justo el término que faltaba. Eso significa de que sí cumple, ¿cierto, jóvenes? Eso significa de que sí cumple. Por lo tanto, ya está factorizado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Escribir de manera horizontal. 2x más 3y más 1, 2x más 3y más 1, multiplicado por ¿quién? Por x más y más 1, por x más y más 1. Ahí estaría ya factorizado. ¿Qué es el problema número 9, chicos? Nos dicen, indique la suma de sus factores primos. A ver, sumemos. 2x más x, 3x. 3y más y, 4y. 1 más 1,
2. Respuesta, 3x más 4y más 2. Respuesta, 3x más 4y más 2. Sí, y eso sería la respuesta. Problema número 11, jóvenes. ¿Qué dice? Indique el término independiente de un factor primo. Muy bien. Profe, ¿cuántos términos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, aspa doble. ¿Cierto, jóvenes? Empecemos. A ver, acá descomponemos 3x por x. Muy bien. Aquí 2 por 1, 2 por 1, más por más. Y el y cuadrado simplemente será y por y. No hay otra opción. A ver, veamos si cumple o no cumple, jóvenes. 3x por y, hasta el momento tendría 3xy. 3xy. X por y más una xy. 3xy más una xy, 4xy. Entonces tendríamos por acá 4xy. Muy bien, sí cumple. A ver, y por 1. ¿Cuánto es y por 1? Y más 2 por y, 2y. Y 2y más y, 3y. Profe, es negativo. Muy bien. Entonces tenemos que cambiarlo, ¿no? Aquí hay que cambiar, profe. A ver, veamos. Menos. Veamos. 3xy. 3x por menos y sería menos 3xy, ¿no? Listo. X por menos y sería menos xy. Menos 3 veces, menos una vez, menos 4 veces xy. Ahora sí, ¿no? Allá, hace rato creo que nos habíamos equivocado, ¿no? Le habíamos puesto positivos. Disculpen, jóvenes, ¿ya? Tiene que ser negativo, entonces, muy bien. Ahora sí, sigamos. Menos y por 1, menos y. Menos y por 2, menos 2y. Menos y, menos 2y, menos 3y. Y menos 3y sí está, ¿ven? Ahí está, sí cumple, jóvenes. Falta que cumpla solamente el aspa mayor, ¿no? A ver, 2 por x, 2x. Muy bien. 3x por 1, 3x. La suma. 3x más 2x, 5x. Sí, correcto, sí cumple. Acá está 5x, ¿ya? Ahí está. Hemos hecho el aspa grande, ¿no? El aspa mayor y da justamente ese término. Por lo tanto, sí está cumpliendo, jóvenes. ¿Eso qué significa? Como si ya cumple, escribimos de manera horizontal. 3x menos y más 2 multiplicado por x menos y más 1. X menos y más 1. Muy bien, y ambos son factores primos. En el ejercicio, ¿qué me dice? Está diciendo, indique el término independiente de un factor primo. A ver, del primer factor primo, ¿quién será su término independiente? 2 positivo, ahí está. Puede ser respuesta 2, porque sería el término independiente del primer factor primo. ¿Y cómo sería el término independiente del segundo factor primo? Más 1. Por lo tanto, si a mí me dice, identifique o calcule, indique el término independiente de uno de los factores primos, la respuesta puede ser 2, o si no puede ser 1. Cualquiera de los dos sería opción de respuesta. Muy bien, jóvenes, pasemos al problema número 13. ¿Qué me dice? Factorice. A ver, vamos a factorizar el problema número 13. A ver, veamos. ¿Qué tenemos? X cuarta. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Profe, tenemos 5 términos. Ya no son 6 como en el anterior. Con 5 términos, jóvenes, ¿qué hacemos? Aspa doble, espe especial. Muy bien. Listo. A ver, empecemos. ¿Cómo eran? Los extremos vamos a descomponer x cuadrado y x cuadrado, ¿no? Como está la cuarta, x cuadrado, x cuadrado. Este 2 descomponemos en más 2 por más 1. Más por más es más. Y 1 por 2 es 2. Muy bien. A ver, hasta ahí nomás, ¿cómo sería nuestro aspa? 2x cuadrado más un x cuadrado, ¿cuánto acumulas? 3x cuadrado. Hasta el momento tengo 3x cuadrado. ¿Cuánto me falta para llegar al número real? ¿El número real cuánto es? 5x cuadrado. Al 3x cuadrado, ¿cuánto le faltará? Profe, le va a faltar 2x cuadrado. Entonces tenemos que colocar eso. 2x cuadrado. Muy bien. Y precisamente el 2x cuadrado tenemos que descomponer. El 5x cuadrado no se descompone este valor, tal como indica la teoría. Muy bien. Entonces lo vamos a descomponer en x y 2x.
tal que x por 2x multiplicando te da 2x cuadrado. Sí cumpliría. Empecemos, a ver, empecemos. 2x por x cuadrado tendríamos 2x cubo, ¿cierto, jóvenes? Ya está, a ver, verifiquemos. Tendríamos 2x cubo. Y x por x cuadrado más un x cubo. ¿Cuánto tendríamos? Tendríamos en la suma 3x cubo, ¿no? Sí, profe, tendríamos 3x cubo. Y justamente 3x cubo es el número que se encuentra ahí, ¿eh? Entonces estamos bien, ¿no? Está excelente, ¿correcto? Vamos por el otro lado. 2 por 2x, ¿cuánto es 2 por 2x? ¿Cuánto es el doble de 2x? 4x más 1 por x, x. 4x más x, 5x. Y 5x sí cumple, ¿eh? Ahí vemos que sí cumple. Muy bien, jóvenes. Entonces, ha cumplido los dos aspas que se debe verificar, tal como indica la teoría. Y como ya sabemos que se verifica, a continuación escribamos de manera horizontal. X al cuadrado más x más 2 por x al cuadrado más 2x más 1. Muy bien. Profesor, ya está factorizado. Claro. Pero vamos a ver si es que todavía se puede seguir factorizando. Este primer factor primo intentamos factorizar por aspa simple y no vamos a poder. Mientras que en este segundo sí. Mírame. X por x, 1 por 1. Más por más. A ver, ¿cumple o no? A ver. X por 1, x. X por 1, x. X más x, 2x. ¿Cumple o no 2x? Sí, cumple, profe. Listo. Eso significa que voy a escribir x al cuadrado más 2 más x más 2. No hago factor aspa simple. ¿Por qué no hacemos factor aspa simple? Porque al intentar no se va a poder. X, 2 por 1, 1 por 2, no se va a poder. Entonces, él se conserva. Mientras que el segundo factor sí se puede descomponer. ¿En quién? X más 1 por x más 1. ¿Y cuánto es x más 1 por x más 1? Esto deberíamos escribir así, ¿no? X más 1 por otra vez x más 1. Y x más 1 por x más 1, ¿cuánto es, jóvenes? X más 1 al cuadrado. Muy bien. Entonces la respuesta tenemos ahí. Ya estaría factorizado. Muy bien. Problema número 15. En el problema número 13 me pedía factorizar más. En el problema número 15 vamos a ver lo que nos pide factorizar. Factoriza, me dice. Profe, 1, 2, 3, 4, 5 términos. Con 5 términos, nuevamente, aspa doble especial. Empecemos. El x cuarta lo voy a descomponer en x cuadrado y otra vez x cuadrado. Mientras que el 3 lo voy a descomponer en 3 y 1. Así, de esa manera. Bueno, chicos, bien. Listo. A ver, hasta ahí cuando tendríamos lo siguiente. 3 por x cuadrado, hasta ahí tendríamos 3x cuadrado. 1 por x cuadrado, 1x cuadrado. 3x cuadrado más 1x cuadrado, 4x cuadrado. Teníamos 4x cuadrado. ¿Cuánto me falta para llegar a lo real que vale 5x cuadrado? ¿Cuánto me falta? Te falta uno nada más. De 4 para llegar a 5, te falta solamente un x cuadrado. Un x cuadrado. Muy bien. Y ese x cuadrado lo vamos a descomponer. En cuanto no hay otra opción que descomponer en más x por más x. Verifiquemos a continuación si cumple o no. A ver. X al cuadrado por x, x cubo. X al cuadrado por x, x cubo. Y x cubo más x cubo, 2x cubo. Excelente. Sí cumple. 3 por x, 3x. 1 por x, 1x. 3x más 1x, 4x. Sí cumple. Muy bien. Si ya cumple en aspa doble, ¿no? En este caso los dos, escribimos en manera horizontal. X al cuadrado más x más 3 multiplicado por x al cuadrado más x más 1. Y esta expresión equivale a él, ¿no? Sino que está descompuesto. Recuerda que la factorización, ¿no? Por ejemplo, yo te digo, el valor de g vale, por ejemplo, 24. Pero el valor de g, al factorizar, en aritmética se llama descomposición canónica. No estamos haciendo otra cosa que descomponerlo, ¿no? En 2 por 2 por 2 por 3, ¿ven? 2 por 2, 4 por 2, 8. Ese 8 por 3, 24. ¿Ves? Igual, ¿no? Si yo multiplico todo este trinomio, si lo multiplico por él, multiplico, sumo todo, voy a volver a lo mismo.
Igual, ¿no? 2 por 2, 4 por 2, 8 por 3, 24. Si yo multiplico todo esto, vuelvo a lo mismo, ¿eh? Eso es lo que se llama factorización en la parte algebraica. Hemos terminado los problemas de la práctica, jóvenes. A continuación, 2 ejercicios de la autoevaluación. Factorizar. Muy bien. Profe, ¿cuántos términos? 1, 2, 3, 4, 5 términos. Con 5 términos, aspa doble especial. Empiezo. X cuadrado y X cuadrado. Aquí sería 3 por 1. Más por más. ¿Qué tendríamos? 3x cuadrado más 1x cuadrado. 3 más una vez, 4 veces. 4 veces x cuadrado. Más, ¿cuánto me faltará para llegar a lo correcto? 6x cuadrado. ¿Cuánto me falta? ¿De cuánto para llegar a 6? Me falta 2x al cuadrado, ¿no? Me falta 2x al cuadrado. Ahora, justamente, el 2x cuadrado es lo que tenemos que descomponer. ¿Cómo se va a descomponer, jóvenes? Se descompone en 2x positivo por x positivo. 2x por x, 2x cuadrado. Está correcto. Muy bien, a ver, veamos si cumple o no cumple los aspas. 2x por x cuadrado sería 2x cubo. X por x cuadrado, 3x cubo. Ahí está. 3x cubo. Muy bien. Sigamos. 3 por x, 3x. 1 por 2x, 2x. 3x más 2x, 5x. Si cumple, profe, escribamos de manera horizontal, porque si cumple las aspas. X al cuadrado más 2x más 3 por x al cuadrado más x más 1. Y ya está factorizado. Repito, si yo multiplico x cuadrado con todos, el 2x con todos y el 3 con todos, luego sumo, vuelvo a lo mismo, ¿cierto? Muy bien. Pero justamente ese procedimiento se llama factorizar. Muy bien, jóvenes, pasemos al último problema, problema número 9 de la autoevaluación. 1, 2, 3, 4, 5. 5 términos, aspa doble, ¿cierto? Especial. X al cuadrado, X al cuadrado. El 2 colocamos en más 2 por más 1. ¿Qué tendríamos? A ver, un aspa mental. 2x cuadrado más 1x cuadrado, hay un total de ¿cuánto? 3x cuadrado. ¿Cuánto me falta para llegar al 5x cuadrado? ¿Cuánto me faltará, jóvenes? Me va a faltar de 3 para llegar a 5, me falta 2x al cuadrado. Muy bien. Seguidamente, el 2x cuadrado vamos a descomponerlo. Descomponemos en más 2x por más x. A ver, más por más es más. 2x por x, 2x cuadrado. Correcto, sí cumple. Verifiquemos ahora el aspa. 2x por x cuadrado sería 2x cubo. X por x cuadrado, 1x cubo. 2x cubo más 1x cubo, 3x cubo. Muy bien, por acá. 2x por 1, 2x. 2 por x, también 2x. 2x más 2x, 4x. Y sí cumple. Muy bien, profe. Están cumpliendo las dos aspas. ¿Eso qué significa, chicos? Que tenemos que escribir ya en horizontal. X al cuadrado más 2x más 2 por x cuadrado más x más 1. Y ya está factorizado, jóvenes. Muy bien, chicos. Hemos aprendido aspa simple, aspa doble y aspa doble especial. Pero en la teoría también te he hablado de un tema interesante. ¿Cuál era? Divisores binómicos. Eso ya queda para ustedes que vayas aprendiendo cosas ya adelantadas. Muy bien, chicos. Eso sería todo con respecto a la parte práctica y autoevaluación. A continuación, tu tarea. Tienes que resolver los problemas de la práctica, como de costumbre los pares, y de la autoevaluación los problemas del 1 al 7. Y eso sería todo, chicos, con respecto a este tema de factorización, la tercera parte. Nos vemos en la próxima clase. Chau, chau.